Les invito a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 2. Yo me siento muy contento de haber empezado a estudiar el libro de Ezequiel. También me siento contento de estar aquí delante de ustedes, hermanos. O sea, hay un motivo de mucha alegría de estar con los hermanos en Conchalí, pero tengo esa alegría especial de iniciar mi estudio en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es como un libro que pocos leen, ¿no? O pocos estudian. Siempre la queja es que no se entiende mucho, especialmente el capítulo 1. A mí de repente me da vergüenza, pero yo un día, años atrás, dije, ¿cómo me voy a morir sin haber entendido toda la Biblia? ¿Verdad? Esa era una queja contra mí mismo. Entonces, tuve que meterme en Isaías. Pasó el tiempo, ya creo que estaban todos aburridos de mí. Me metí en Jeremías y la verdad es que también siento que los hermanos se aburren de libros que no son fáciles, que son no conocidos más bien, si no es que sean difíciles, pero no son muy conocidos. Y ahora me estoy metiendo en este que es más complicado todavía, el libro de Ezequiel. Pero yo siento que es un desafío y que tengo que, de alguna manera, entrar. Por supuesto, de lo más fácil a lo más difícil. Me he dedicado todos estos días, varios días, en el capítulo 1 y todavía no me siento bien preparado para exponerlo. Así que voy a empezar la lectura en el capítulo 2 y en el versículo 1. Así que tolérenme con paciencia el que no vaya tan metódicamente en los estudios, porque de repente los capítulos, como decimos por ahí, se me van en collera y prefiero no, no meterme y esperar otro momento. Pero ya en el capítulo 1 he avanzado muchísimo, ¿ah? Pero dejémoslo ahí. Más fácil el capítulo 2. Capítulo 2 versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso te escuchen? Pero si no te escucharen, o si no escucharen, porque son una casa rebelde,
siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Y les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Tendríamos que decir algunas cositas antes. En el capítulo 1 hay una visión o visiones de Dios, de la gloria de Dios. Visiones que aquí en el libro de Ezequiel ocupa todo el capítulo 1. El llamamiento de Ezequiel comienza en el capítulo 2 y llega incluso hasta el capítulo 3. 3 capítulos lo que Dios hace para llamar y capacitar a Ezequiel. Primero le da una visión del trono de Dios, de la gloria de Dios, de aquel que está sentado en el trono, con mucho detalle. Es un capítulo de mucho detalle. Recuerdo cuando leí, no sé en qué parte, pero de un autor bien conocido y moderno, que todos lo conocen y a mí se me olvida el nombre, que decía que el capítulo 1 no se puede entender todo, pero uno puede leerlo y dejarse impresionar por la revelación que allí hay. Tenemos que entender que Ezequiel lo dio. Así que aunque no pueda ni entender ni describir todo, es un capítulo que debería impresionarnos por todo lo que se ve. Y si pudiéramos entender algo sería mejor. Pero lo primero es que Ezequiel tuvo que ser impresionado por la gloria de Dios, cada detalle. Mire, se divide una parte en los seres vivientes que aparecen, del versículo 4 al 14. Después aparece del versículo 15 al 21, aparece las ruedas, o sea, la movilidad que toda esta visión tiene. Después tenemos nosotros del versículo 22 hasta el final, pero del 22 hasta el 24 tenemos la expansión, o sea, la plataforma que iba sobre los seres vivientes.
Y del 25 al 28 recién tenemos el trono de Dios. O sea, primero tenemos la descripción del carruaje, del carro. Después tenemos la expansión o la plataforma. Y antes de eso teníamos las ruedas que llevan al trono de Dios. Y el trono de Dios de los versículos 25 al 28. Y es de este trono que se oye una voz en la parte más alta del trono y dice, versículo 28 del capítulo 1, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y llegamos al capítulo 2, versículo 1, que dice, me dijo, esa voz que hablaba, me dijo. O sea, impactado por la visión, terminó escuchando la voz que dice en el versículo 28, la última expresión, oí la voz de uno que hablaba. O sea, hermano, lo primero que en todas partes donde dice, así dijo Jehová, la palabra que dijo Jehová, que aparece en Jeremías un montón de veces, que aparece en Isaías otro montón de veces, que aparece aquí en Ezequiel un montón de veces, todas esas palabras surgen del trono de Jehová. Una voz del trono de Jehová, de la parte más elevada de la visión de Ezequiel. Y la visión de Ezequiel es la más exhaustiva de todo. Por lo tanto, debería ser la más importante. Como si en el libro de Apocalipsis leyéramos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. O que si leyéramos en Isaías el capítulo 6, donde el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono magnífico y sublime, y las faldas llenaban el templo. Y el capítulo 6 es como la introducción de todo el libro de Isaías. Y si leemos el capítulo 1 de Jeremías, el capítulo 1 de Jeremías, aunque es mucho más breve, es el fundamento de todo lo que va a suceder en el libro de Jeremías. Y el capítulo 1 de Ezequiel, el más amplio, sería el fundamento de todo lo que va a decir Jeremías. Pero no solo el capítulo 1, sino el capítulo 1 al 3, porque el llamamiento es el capítulo 1, el 2 y el 3. Solo que en el capítulo 1
es la visión de la gloria de Jehová. Y es en el capítulo 2 donde esa voz que viene del trono del capítulo 1 va a hablar en el 2, en el 3 y en lo que sigue. Y esta vez, del 2.1 al 7, tenemos el primer mensaje que sería la tarea que Dios le iba a dar o le da a Ezequiel. Ezequiel significa fortaleza de Dios. Todo el capítulo 1 es porque Ezequiel necesita ser fortalecido. Por eso yo creo que el capítulo 1 es el más importante. Yo escuchaba cuando recién el hermano que daba inicio, el hermano Adán, hablaba de los creyentes nuevos de Conchalí que necesitaban ser fortalecidos. Claro que sí, pero no los nuevos solamente, sino que Ezequiel también necesitaba ser fortalecido. ¿Por qué necesitaba ser fortalecido? Porque él iba a llevar palabras de juicio, palabras que no son fáciles de escuchar ni de aceptar, pero quienes lo iban a oír era la casa de Israel. Y es descrita la casa de Israel como un pueblo rebelde. Aparecen como 7, 8 veces la palabra rebelde en este capítulo, solo en este capítulo, y en esta porción que hemos leído del 1 al 7 aparecen repetidas veces, 4, 5 tal vez, la palabra rebelde. O sea, el gran problema no solo era la palabra que él iba a llevar, sino el auditorium, los que iban a oír esta palabra, que es un pueblo rebelde. Oiga, del 8 para adelante, el rebelde podría ser hasta Ezequiel, donde Dios le dice que no sea rebelde Ezequiel. O sea, la rebeldía no solo era del pueblo que iba a oír, sino que parte de la rebeldía estaría en el propio profeta. Y eso es una enseñanza muy importante, porque algo de rebeldía, si no toda, también la tiene Ezequiel. Para Ezequiel hay esperanza, pero igual le enseña y le dice que no sea rebelde, sino que él primero que todo sea el que escuche la palabra y permita que la palabra le alimente, le llene, para que él evite cualquier indicio de rebeldía. Él iba a conocer más a su pueblo Israel, porque ese pueblo era duro de corazón
duro de rostro y empedernido de corazón. O sea, un pueblo de cara dura y de corazón como piedra. Por eso que al final, ya en el capítulo 36, él dice que cuando ese pueblo sea bendecido, Dios quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Porque del 1 al 24, ese pueblo demostraría que era un pueblo duro de rostro y de empedernido corazón. Pero del 33 para adelante, ese pueblo sería restaurado, bendecido. O sea, del 1 al 24 habría juicio. Del 25 al 32 habría juicio a las naciones, un paréntesis respecto de los oyentes judíos. Pero del 36 hasta el final no habría juicio, sino restauración, bendición, hasta que ellos conocerían los días del milenio, que sería del capítulo 40 al 48. Este es el profeta más ordenado de todos, cronológicamente. Por eso que es un libro más que necesario para entender la secuencia de la historia de Israel, hasta que ellos lleguen al milenio, incluso al estado eterno. Ya, teniendo eso en mente, volvamos a ver por qué necesitaba Ezequiel una revelación tan grande de la gloria de Dios en el capítulo 1, porque él iba a tener que enfrentar y lidiar con un pueblo extremadamente rebelde. No hay pueblo más rebelde que él, aunque nosotros no tenemos de qué jactarnos. Oiga, un ejemplito es el caso de Esteban en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tuvo que lidiar contra los rebeldes del tiempo del inicio de la iglesia, los judíos. Y fue precisamente a Esteban que al final, cuando ya los rebeldes de los fariseos, los saduceos, los escribas, el concilio y todos ellos habían endurecido su corazón al máximo y estaban tan enfurecidos que Dios, para fortalecer a Esteban, abre los cielos y le muestra la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo sentado a la diestra de Dios, al cual él estaba mirando su gloria. Esa era la capacitación que Esteban necesitó para mantenerse en pie
delante de este pueblo tan endurecido, tan cruel, tan rebelde. O sea, la rebeldía de ese pueblo es una rebeldía proverbial, totalmente proverbial. O sea, no común, sino objeto de mucho análisis, de mucha importancia, ver hasta dónde la crueldad, la rebeldía puede llegar en el ser humano. Bien, por eso ahora vamos a analizar un poquito la palabra rebelde. La palabra rebelde está bien traducida rebelde, pero no es el niño rebelde por ese rebelde que no le hace caso a los padres. Este rebelde, la palabra significa amargo, amargo. Se puede traducir la palabra cruel, amargo y cruel. Uno podría decir, bueno, amargo, de amargura, siempre que no se meta conmigo me da lo mismo. No, pero esto no es así. Este es un amargo que se amarga contra Jehová. O sea, no es un amargado pasivo, es un amargado cruel. Así que la palabra rebelde nos llena todo, pero deja todo ahí porque dice rebelde contra Jehová, contra Jehová. Y ese contra Jehová está en el centro de estos personajes, de este pueblo, de la gente. Entonces es rebelde, amargo, cruel, contra Jehová, contra. Por eso es que Ezequiel necesitaba un llamamiento, una manifestación de la gloria de Jehová tan potente, tan poderosa, como la misma que estuvo Esteban, el primer mártir de la iglesia, también judío. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, me dijo, hijo de hombre. O sea, me dijo, hijo de hombre aquí es simplemente hombre. No siempre hijo de hombre conlleva solamente lo de hombre. Pero en este caso sí, porque el hombre es débil. Yo le he dicho muchas veces a ustedes que yo nunca he sido muy valiente, oiga. Así que todo este tema a mí como que me llega
Yo parece que necesitaría no solo un capítulo de ver la gloria de Dios, sino que varios capítulos. Porque aquí Ezequiel va a ser enviado y es enviado a un pueblo muy amargo, a un pueblo muy cruel, a un pueblo muy rebelde y rebelde contra Jehová. Este tema de la rebeldía de ese pueblo transita toda la Biblia. Usted puede leer los evangelios y se va a dar cuenta, a ver, en el capítulo 21 de Mateo, donde dice que Dios desecharía a los judíos porque ellos se habían levantado contra los profetas. Y Dios le mandaba un profeta y le mandaba otro y le mandaba otro. Finalmente dice, les voy a enviar a mi hijo. Y también se levantaron contra su hijo. Y Dios pensaba que por ser mi hijo, ellos harían caso y lo recibirían y les darían el fruto que Dios esperaba. Y ellos reconocieron que era su hijo. Pero dijeron, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Esa es la rebeldía de este pueblo. No solamente que no da el fruto, sino que mataba y escarnecía a los profetas. Y también llegó el momento que hicieron otro tanto y mucho más contra el hijo del dueño, contra el hijo del dueño. Tremendo pueblo, oiga. Mire cómo lo dice este pasaje. El mismo versículo 3, pero al final dice, gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos, o sea, los del día de Ezequiel, y sus padres, que se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Quién eran los padres? Todos los judíos pasados. Fíjese que el Señor dice que el juicio sería contra todos ellos se habían levantado, que Dios iba a demandar la sangre de los profetas sobre su pueblo, porque desde los días de Abel ellos tenían la sangre de sus justos, de sus siervos, los habían matado. Entonces uno podría decir los que se levantaron contra Jeremías, también. Los que se levantaron contra Isaías. Jeremías es contemporáneo de Ezequiel. Ezequiel tuvo un ministerio de 5 o 6 años antes de la caída de Jerusalén, la última de las caídas, en el 586.
de Israel. O sea, 5 años, 6 años atrás nomás. Esos 6 años atrás estuvo en el ministerio contemporáneo con Jeremías. Y se sucede que Isaías 150 años antes. Y sucede que David serían como 400 años antes. En realidad 600. Porque David tuvo 1000 años antes de Cristo. Isaías tuvo 600 años antes de Cristo. Y entonces ahí hay 400 años más para atrás. Y desde Ezequiel serían 600 años antes. Y antes de eso tenemos toda la historia de un pueblo en rebeldía contra Jehová. Amargo, amargo, amargo. Y le voy a decir algo. En los días de Cristo, del Señor bendito, ese pueblo sigue siendo amargo. Lo más amargo que ha habido. Tuvo que hablarle a un pueblo de duro rostro y empedernido corazón. Yo no sé si ustedes se han puesto a ver, ni se los recomiendo, ¿eh? Pero yo de duro curioso me puse a ver qué pensaban los judíos hoy de Jesús. Y la verdad es que casi me da un síncope la manera tan despectiva que hablan de Jesús, los judíos de hoy. La muerte de Jesús, para ellos la muerte, una muerte común de un hombre que la merecía la muerte, de un hombre impostor, de un criminal, de un falso. Ya no sigo más porque yo cuando escuchaba eso se me helaba la sangre. Ni siquiera me daba rabia, sino que se me helaba. ¿Cómo puede haber alguien que piense así de Jesús? Para nosotros los cristianos estamos en el lado totalmente opuesto. Para nosotros Jesús es lo más hermoso que hay, más hermoso que los hijos de los hombres, digno de ser alabado y adorado y digno de recibir como ofrenda nuestra devoción y nuestra vida. Pero nos llena el corazón escuchar un ratito nomás porque no se los recomiendo. ¿Cómo piensan ellos de Jesús? Para el que no entiende, no del Cristo, solamente que para ellos el Cristo no es Jesús. El problema lo tienen con Jesús, que para nosotros y para la Biblia es el Cristo. Ellos rechazan a Jesús, con eso rechazan a Jesús el Cristo, el único. Pero ellos no rechazan al Cristo. Están esperando al Cristo ellos todavía.
Y cuando el Cristo venga y lo vean, van a entender lo que nunca entendieron. Y van a llorar como nunca lloraron. Porque van a entender la locura de lo que han hecho. Aún así la Biblia nos dice, le dice a todos los creyentes que oren por Israel. No que lo merezca, nunca, pero que oremos por ese pueblo. Porque Dios en su plan tiene la restauración de ese pueblo y lo va a restaurar. Y aquí del capítulo 33 hasta el 48, Dios está hablando de restauración a ese pueblo. Isaías 53, el libro, el capítulo más conocido de la, de la cristología y de la cruz, es el libro, es el capítulo cuando los judíos van a reconocer al Mesías y van a llorar por eso y van a recordar todo lo que le hicieron, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién dice eso? Es ese pueblo endurecido que al final, después del juicio de las tribulaciones, cuando el Señor aparece en gloria, ellos se van a arrepentir y van a recibir al Mesías y van a llorar. Y en realidad Isaías 53 es un capítulo de confesión sincera de ese pueblo que tanto daño, tanta crueldad, tanto rechazo manifestaron para Jesús. El profeta lo dice en Isaías. Oiga, es en la porción de Isaías del 40 hasta el final de consolación a ese pueblo. Y ese capítulo está ahí, en el centro de la consolación a ese pueblo. Nosotros lo recordamos frecuentemente, pero no nos olvidemos que esas palabras son dichas al pueblo más rebelde que ha existido sobre la tierra, al pueblo amargo, amargo contra Jehová, contra Jehová. Ya se me fue la hora, estoy más lento que nunca, pero voy a saltarme un minuto o dos nomás para decirle algo. Mire, mire lo que dice el versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Todavía Dios tiene la esperanza que aunque sea este pueblo el más duro de los pueblos, el más cruel, el más rebelde, igual les va a hablar por si ellos escucharan, por si se dignaran escuchar a Jehová. Y dice que si no escucharen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea,
Dios le mandaba un mensaje al pueblo más duro de la historia. Por si escucharan, parece que iba a ser muy difícil. Pero aunque no escucharan, sabrían que hubo profeta de Dios entre ellos, aún en los días más duros de su rebeldía. Mire, yo leo un pasaje que es Lucas 23, cuando dice el Señor, dice, cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí. Mire la crueldad. Pero estos eran los gentiles. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Esa palabra, que es palabra de Jehová, esta vez dada no por un mero profeta, sino por uno que es más que profeta. Es dada por el Hijo. Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. ¿Lo oyeron? Parece que no, pero hubo uno que oyó, uno de los ladrones criminales, que también era endurecido, que también era rebelde, que también injuriaba. Uno oyó. Y después se ve que hay un centurión. Así que esa palabra, dada en medio de la más grande de las rebeldías de la humanidad, fue oída. Mínimo dos de aquellos que eran rebeldes. Pero yo me pregunto, ¿qué hace esa palabra ahí? ¿Qué hace esa manifestación de amor, de misericordia? Esa palabra tan suave, esa palabra tan amable, esa palabra tan cariñosa, en medio de un pueblo tan cruel y en medio de la crueldad más acérrima, más exagerada, en medio del juicio más infame que se haya podido decir, en medio de los dolores más indecibles. ¿Qué hace esa palabra tan dulce y tan suave? No pudo ser dada por un mero profeta. Tuvo que avanzar el escalón mayor y ser dada por uno que es igual a Dios, el Hijo bendito. El Señor bendiga su palabra.